Vamos a tocar obviamente diversos temas, pero en este primer segmento queremos darle una mirada al Perú y a los últimos sucesos un poquito desde una óptica más amplia, no el detalle chiquito. Y por eso le damos la bienvenida nosotros al doctor Julio Cottrell. Doctor Cottrell, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Doctor, ¿siente que está viviendo usted un déjà vu? Sí. Lamentablemente. Sí. Estamos aparentemente en víspera de una crisis constitucional, porque aquí las acusaciones son de que involucran al presidente directamente. ¿Y usted cree que le alcancen a las acusaciones? Bueno, hasta ahora lo que tenemos son especulaciones, conspiraciones, dimes y diretes. Todavía no tenemos una investigación o una información que nos explique qué es lo que ha pasado ahí. Si es que el presidente ha estado involucrado o simplemente que hay poderes paralelos y autónomos que han venido funcionando hace mucho tiempo en las Fuerzas Armadas y policiales y que ninguno de los gobiernos hasta el día de hoy han sido capaces de desmantelar. Doctor Cottrell, ¿esta es una crisis política, pero también es una crisis moral de este régimen? Pero claro, pero yo insistiría en que más que crisis política, esto puede ser una crisis constitucional. ¿En qué sentido? En el sentido que involucra al jefe de Estado. Jefe de Estado es al mismo tiempo el presidente de la República. Es el jefe de Estado y es el jefe de gobierno, en este caso. Y entonces, si involucra al presidente en una situación de fuerte ilegalidad, como sería esto, aquí vamos a comenzar a tener a Alan García pidiendo la revocatoria. Hay dos situaciones que pueden haberse dado. Una, que el presidente haya sabido de los movimientos de los oficiales involucrados, inclusive quizás lo de Adrián Villafuerte, que no se sabe por qué se fue o por qué lo sacaron. Y otra, que el presidente no supiera nada y que todo se manejaba a espaldas de él. En ambos casos la situación es delicada, porque sí, tendríamos a un presidente, en el primer caso, que está volviendo con las prácticas montesinistas, y en el segundo a un presidente que, habiendo sido militar y siendo jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no sabe nada del tema. Bueno, no sería el primer caso. La autonomía en las Fuerzas Armadas y policiales es un tema recurrente en el Perú. Esto no es ninguna novedad. Es decir, ahí no hay poder del Estado. Efectivamente, ahí lo que tenemos es una cantidad de redes que vienen desde muy atrás y que trabajan para sí. Es decir, cuando usted se encuentra con el narcotráfico en el Perú, esto obviamente que debe involucrar a redes policiales en el Perú y en cualquier parte del mundo. Esto no es ninguna novedad. Ahora, las autonomías de las Fuerzas Armadas y policiales también es un fenómeno recurrente en todas partes del mundo. Solo que en el Perú siempre es peor que en otros casos porque el poder, llamémoslo civil, es débil. Pero en este caso, digamos, ¿qué es lo que lo que hemos visto? Es un enfrentamiento muy fuerte, yo diría hasta desvergonzado, de la Policía Nacional con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sí, eso nunca yo lo había visto. Yo tampoco lo había visto. Eso no. Eso de que se diga mentiroso, canalla y todo lo demás, es muy fuerte. Ahora, ¿estamos hablando de una conspiración o estamos hablando simplemente de que estaban tratando de salvar, como se dice popularmente, el pellejo? ¿Quién sabe? Difícil saberlo. Claro, por eso es que todo esto son puras especulaciones. ¿Quién sabe qué cosa ahí había? Entonces comienzan a hacer todas las conspiraciones, que ahí estaba el centro de operaciones de espía a la oposición, no que ahí salió Montesinos. Todo el mundo puede comenzar a hablar cualquier cosa. Doctor Cottrell, pero ¿a usted le queda claro que el montesinismo ha vuelto a las andadas? Bueno, yo no creo que se pueda decir que haya vuelto. Yo creo que sigue ahí, siempre siempre estuvo ahí. Es decir, el mismo hecho que
haya no sé cuántos miles, centenares de oficiales que firmaron, el acta de sujeción. En ese momento todos ellos, todos debieron haber sido retirados. Usted no puede confiar en ninguno de ellos. En todos aquellos que han estado en el cogollo montesinista, no es posible confiar en ellos. ¿Por qué cree usted que el presidente Humala no lo sacó? Probablemente por... Bueno, ¿y por qué García no lo sacó? ¿Y por qué Toledo no lo sacó? ¿Y por qué Paniagua no lo sacó definitivamente? Habría que preguntarles. Esto nos genera un daño político muy fuerte, ¿no es cierto? Y genera además dudas como no se habían tenido en estos últimos 2 años y medio. ¿Qué prevé usted? Aparte de la crisis constitucional. ¿Qué es lo que yo quisiera o qué? ¿Qué es lo que prevé que va a pasar? Empecemos por qué quisiera usted. Bueno, que se pongan las pilas y que bajen la temperatura para comenzar. ¿Qué significa bajar la temperatura? ¿Olvidarse del tema? No, de ninguna manera. Pero crear una comisión seria de investigación, que esté fuera del debate político inmediato y que después, en función a los resultados, que se abra un debate político sobre esto. ¿Qué papel jugó, cree usted, el ministro de Defensa? Mire, nuevamente le digo, no quiero alimentar las especulaciones y los dimes y diretes de qué es lo que jugó, qué es lo que no jugó. ¿Quién sabe si es que es cierto o no es cierto que él pidió la renuncia del presidente Comando Conjunto? ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que el presidente de la República, en todo caso, no tuvo la ayuda suficiente para darse cuenta qué estaba pasando en la policía y en el ejército. Bueno, pero si es que usted Armadas se apoya como asesor de las Fuerzas Armadas, de un individuo que ha estado en el cogollo de Montesinos, yo no le entiendo para nada. ¿Qué es lo que está esperando? ¿Que porque era su amigo personal le iba a dar toda la confianza del caso? ¿Adrián Villafuerte se refiere? Claro. ¿Cómo es que usted le puede dar confianza a alguien que ha estado civil y militar en el cogollo de Montesinos? Eso era una mafia. Eso no tiene otra calificación que una mafia que trabajaba para crearse poder y riqueza para todo el grupo. Ahora, esto... ¿Dónde está el famoso general que lo andan buscando? ¿Me quiere decir que no lo pueden encontrar hasta el día de hoy? ¿Dónde está el famoso teniente camión? Profesor Kotler, esto que, como usted dice, envuelve o puede llegar a envolver al presidente de la República, genera una desconfianza y una duda que hace que los 3 expresidentes más el presidente de la República estén en problemas. ¿No es cierto? Alan García, Alejandro Toledo, Alberto Fujimori deben estar mirando con interés y riéndose de toda esta situación. Porque Ollanta ahora, ¿con qué cara puede salir a pecharlos? Claro. Si tiene esto que le genera un problema grave. Bueno, pero esto se agrega a otra cuestión. ¿Cuál? Que es el señor Fujimori domina la policía, tiene en su bolsillo a los encargados de custodiarlo, porque eso sí que no tiene perdón de Dios. ¿Es inaceptable? Es absolutamente inaceptable que un reo no le haga caso a la autoridad. Entonces usted me dice de qué autoridad se está hablando, y está en la base naval. ¿Le tiene el Ministerio de Justicia o quien sea miedo a Fujimori? Claro, miedo, y al mismo tiempo están confabulados. ¿Para hacerle el juego a Fujimori? Pero por supuesto, si se lo permiten, o no se lo permiten. O me quiere decir que en la base naval le hace una guacha y le pasan entre las piernas las llamadas telefónicas y las declaraciones de Fujimori. ¿En qué parte del mundo se ha visto una cosa así? Un delincuente, porque estamos hablando de un delincuente que hace lo que le da la gana. Entonces, si por un lado tiene usted la cuestión de, ¿cómo la llamamos?
el caso López Meneses, más el caso de Fujimori, usted se pregunta de qué presidente estamos hablando. Pero estamos hablando de un presidente que confabula, estamos hablando de un presidente débil. No sé, el resultado es lo que importa. No me interesa si es que está confabulado o no. El resultado es que es una persona que no hace ejercer la autoridad del Estado. ¿Qué es lo que importa? ¿Por qué no vota a todos los oficiales de la Marina que están involucrados en la prisión de Fujimori? Pero por supuesto. ¿Por qué no saca al ministro de Justicia? Pero por supuesto. ¿Por qué no hace un escándalo? ¿Por qué no dice nada? Sobre eso no se ha pronunciado. Sobre eso y muchas otras cosas más. Doctor Kotler, pasemos entonces de esta situación y con este diagnóstico que usted hace de la presidencia de la República a un tema más amplio. El presidente dice que gobierna en familia, gobierna con su esposa. Y frente a ello, pues hay quienes dicen que el debilitado es el primer ministro y los ministros de Estado. Entonces, ¿qué clase de gobierno tenemos? ¿Cómo ve usted al gobierno en este momento? Muy debilitado. Y si es que yo fuera el señor Villanueva, yo regresaría a mi casa. ¿Renunciaría? Por supuesto. Él ha dicho que no renuncia en las crisis. Bueno, está bien. Pero si es que entra en estas condiciones, antes que se aclaren las cosas, y si es que él no escoge con quién va a trabajar, es bien raro. ¿Hay rumbo? ¿Hay algún tipo de norte? No. ¿Ninguno? No veo. Que a mí me lo digan. Yo estaría muy encantado de saber cuál es el rumbo. Pero esto ya no es ruido, pues, ¿no? Para decirle como la ministra de Inclusión Social que el ruido en el Perú le hace daño al país. Esto no es ruido. Pero hemos vivido siempre con ruido político. Pero un ruido de esta naturaleza muy raras veces, ¿eh? Lo hemos tenido generalmente en vísperas de colapsos. Ahora, el presidente se negó, o por lo menos le negó al primer Jiménez la posibilidad de un diálogo bien hecho, abierto, donde él participe y que ayude a bajar el ruido político. Claro. Por el contrario, el presidente era confrontacional, atacaba y de alguna manera, dicen muchos, boicoteaba la labor de Juan Jiménez. Sí. ¿Lo hacía, cree usted, a propósito? Yo creo que formaba parte de su... En el mejor de los casos, yo creo que formaba parte de su carácter. ¿Solo de su carácter? Sí, él se picó. Y el que picó y el que se pica... Pierde. ¿Por qué se picó? Bueno, porque no tiene el cuero de político, pues. Para ser político hay que tener un cuero a lo García. No a lo de Toledo ni de Paniagua. Hay que tener un cuero de chancho como el que tiene García. Bien duro. Resistir todos los embates. Y él no los tiene. ¿Ollanta y Nadine Heredia fallaron al enfrentarse a Alan García? Pero por supuesto. ¿Les dio la vuelta? Pero son 3 personas que han dado la vuelta al escenario político. Sí, mire lo que es el sistema político en el Perú cuando 3 personas le pueden dar la vuelta al escenario. Qué poco se requiere para manejar todo el sistema político, como la gente acostumbra a decir. ¿Esto a qué nos va a llevar en el corto plazo? Bueno, puede ser que en el corto plazo haya un reacomodo, mis buenos deseos son que haya gente que tome aire y diga nos estamos despeñando o hay que aguantar las cosas y hay que hacerlas tranquilamente y una comisión investigadora y que siga los procesos normales de un Estado de Derecho. Pero sin insultos, sin poner a las señoras para que se ataquen unas con otras. ¿Qué es esto? Esto es lo más ridículo del mundo. Le ha faltado, no digo ya elegancia, sino cordura. ¿A quienes han enfrentado a sus esposas? Claro, involucrarlas también a ellas. Es decir, desde fuera no quiero decir otra cosa, pero es
casi un hazmerreír, ¿no? Unas declaraciones de Pilar Nores pues generaron toda una respuesta de casi todo el gobierno. Sí, pero por supuesto, y me parece muy mal que ella se haya involucrado. Que Pilar Nores se haya involucrado. Claro, porque ella hace declaraciones que no tienen sustento técnico. Porque si es que usted hace esas declaraciones es porque usted tiene un sustento técnico y ella no lo tiene. Solo que el MIDIS tampoco quiere entrar a la pelea y dar el sustento técnico de las políticas sociales. ¿Porque no las tiene? No es que no las tiene, sino que la ministra no viene del campo político. Ellos son funcionarias técnicas que están pensando en su futuro en otras organizaciones. Pero hay quienes dicen que ese es el principal problema de este gobierno, no tener operadores políticos, no tener ministros políticos. Pero por supuesto. No tener gente que pueda hacer buen trabajo, pero a la vez difundirlo bien. Pero claro, y pelearla. Entonces, con este mismo gabinete, aunque con otro ministro del Interior y con César Villanueva, ¿tenemos futuro? Esto va a ser reiterativo y en la medida que nos acerquemos a las elecciones, se lo van a agarrar en la aorta a la yugular a ¿Humala? A Humala, por supuesto. No existe comportamiento democrático. Aquí lo que se trata es de atacar a la bruta y de destruir. Mire usted, al día siguiente que entra el nuevo director del comercio, a 3 columnas saca una información proveniente de un investigador de la Universidad del Pacífico. Es una denuncia brutal, que no ha sido cotejada con el ministerio. Usted, como buen periodista, sabe que una persona dice, esta persona esta política no sirve para nada, entonces se va al ministerio y le dice, este fulano dice estas cosas, ¿ustedes qué dicen? De tal manera que pueda dar las dos versiones. Pero el investigador era un investigador prestigiado. Sí, por supuesto. Y usted igualmente, usted tiene que ir para saber si es que lo que está diciendo tiene sustento o no tiene sustento. Y nunca más ha dicho nada. Yo esperaría que en la Universidad del Pacífico hagan ellos, los mismos profesores hagan un procesamiento de evaluar este tipo de informe para ver si es que tiene o no tiene sustento a esa acusación. Pero ya salió, bastó con que sacara esa información. Todo el mundo considera que Hollywood Arma ¿Es un fracaso? Es un fracaso. Y el veneno que se ha destilado por algunos periodistas es una cosa increíble. Pero no tenemos todas las semanas información de intoxicaciones, de malos productos. Por supuesto. Entonces algo está mal. Sí, pero si usted tiene 5 millones de desayunos y 30 intoxicaciones, entonces, tanto como que el programa está mal, usted no lo puede decir eso. Que hay focos malos, ineficientes, pero por supuesto, y los va a haber. No existe políticas sociales en el mundo que no tenga alguna parte que sea ineficiente, pero el ánimo de destruir la política social es un ánimo político. ¿Usted cree que solamente ha sido un ánimo político? Absolutamente. Usted no... Y perdón, y todas las otras acusaciones que han venido no han sido cotejadas con el ministerio, y el ministerio y la ministra, que no tiene ningún interés en pelearse. En pelearse con nadie, porque quiere regresar defender a su políticamente su... Sí, es que ya me imagino que quiere renunciar para regresar tranquilamente a su escritorio. No hay operadores políticos que salgan a defenderlo. Entonces, se da cuenta, a lo que voy es posible con que el informe sea muy bueno, yo no lo pongo en duda, o que sea muy malo, como parece que alguna gente lo piensa así. Pero a lo que voy es que usted, como periodista, tiene que cotejar. Y en segundo lugar, usted, si es que sale con acusaciones, debería haber alguien que salga a defenderlo. El gobierno, callar la boca. ¿Usted percibe que tenemos una política social inclusiva o asistencialista? Mire, no conozco. Yo creo que hay una parte de la política social que es asistencialista y que debe ser asistencialista.
La extrema pobreza necesita asistencia. Eso es indudablemente. Con este gobierno, con cualquier otro gobierno, cuando usted se encuentra con ese tipo de población, están con el agua al borde de la boca, necesita sostenerlos un poco. Eso es indudablemente. Que no solamente debe haber ese tipo de política social, para eso está el Ministerio de Produce. Doctor Kotler, con esta situación que hoy vivimos y esta crisis que hoy tenemos, más las sospechas que el gobierno genera ahora o que le generan al gobierno, ¿cree usted que haya gente profesional, capaz, honesta, decente, que quiera entrar al gabinete? Siempre hay. ¿Sí hay? Sí. ¿Pero qué condiciones? El poder... Bueno, por eso le digo de gente profesional, honesta y capaz. Sí, sí. Porque gente que duerme con un fajín, no, pero yo con esperanza de que lo llamen, hay. Yo creo que Jaime Saavedra es un excelente investigador y... Que se inaugura con mal pie. Por hoy día el fracaso en el examen sí, a los bueno, doctores. recién entra entonces. Ya, pero digamos, ¿qué condiciones tendrían que tener estos nuevos ministros, capaces y profesionales, para que puedan desarrollar bien su trabajo? Tener a su lado unos 30, 40 operadores políticos. Ya. Y imaginarse un partido político que dé la orientación política que debe tener. Muy Cosa bien. que no existe. ¿Y el presidente de la República y la primera dama qué tendrían que hacer? La primera dama debería irse a su casa. ¿No estar al lado de su esposo en Palacio? Puede estarlo, pero que no figure. Yo no le voy a decir a ella qué es lo que tiene, cuál es el tipo de relación que debe mantener con su esposo, pero que no figure públicamente. ¿Que no tenga ninguna injerencia en el gobierno? Pero por supuesto. ¿Y el presidente? El presidente debe hacer el ejercicio de los poderes de Estado que le hemos conferido, ¿no? ¿Debe delegar un poco más o debe delegar en su primer ministro? Pero claro, pero él tiene que dar la orientación general. Él debe decir que a dónde quiere ir. ¿Y sabe Ollantúmala a dónde quiere ir? Habría que preguntárselo. Por los pasos que ha dado hasta ahora en estos 2 años y medio, ¿usted cree que sabe a dónde quiere ir? Un poco difícil, ¿no? ¿Cómo lo siente usted? ¿Cómo lo ve? ¿Hacia dónde lo ve caminando? En el mejor de los casos, muy confundido. En el mejor. Muy confundido. ¿Qué es lo que lo confunde? Haber tenido un discurso radical y ahora tener que... No enfrentarse a un mundo muy complejo. Él viene de una institución vertical en la que hay alguien que da una orden y los otros lo cumplen, sin dudas ni murmuraciones. Y aquí se encuentra con que todo el mundo opina, contradice, dice unas cosas, hacen las cosas de manera diferente a la que él quiere. Es decir, estamos viviendo una situación democrática, ¿no? Y eso es una cosa que no comprende. Todos debemos trabajar unidos. ¿Qué es eso? Como que únicamente hubiera un solo interés o una sola opinión sobre cómo se deben hacer las cosas. Eso es imposible. Bueno, en una situación democrática usted tiene que pelear alrededor y convivir con ellas y respetarlas. Así es. Y entonces no sentirse paralizado y aguantar los golpes que le dan sin picarse. Por eso muchos preferimos no entrar en la vida política. El próximo año, ya 2 meses, va a ser un año muy político, con elecciones regionales y municipales, quizás las más políticas que podamos tener en los últimos años. Inmediatamente, obviamente, ya vendrán la campaña para la general. Ya se adelantó, además. Entonces, ¿vamos a tener un ambiente mucho más polarizado, doctor Kotler? Bueno, no está polarizado el ambiente, está disperso. ¿No lo siente usted antifujimorista y fujimorista? ¿No siente usted que Fujimori y todo lo que hay alrededor de él y todo lo que hay alrededor de sus gobiernos nos están dominando? Soterradamente. Y sí. No, ¿No? yo creo no. Que el fujimorismo, para comenzar, el fujimorismo significan varias cosas diferentes. Una cosa es Marta Chávez, otra cosa es Keiko Fujimori, otra cosa debe ser Santiago Fujimori, otra cosa debe ser
los grandes propietarios pro-fujimoristas y los tecnócratas pro-autoridad que le den mano libre. Yo lo que creo es que va a haber múltiples polos. Hay múltiples polos en las regiones, hay múltiples intereses. Usted va a tener candidaturas regionales para las generales. ¿Radicales? ¿Tienen opción las radicales en este momento? Pero por supuesto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está muy descontenta con lo que hay, entonces se trata siempre de ser más radical del hombre que está a su izquierda. Usted así copta votos. ¿Y entonces hay espacio en este país para un radical? ¿A nivel de Para presidente? muchos radicales. ¿Para muchos radicales? No, para presidente no. No, pero para candidatura. Y regionales sobre todo. Pero por supuesto. ¿Y para presidente por qué no? Porque ¿Estamos ya curados de los radicalismos? Tanto como curados no, pero hay muchos riesgos, entonces la parte conservadora del país, hasta el día de hoy Lima, es la que pesa mucho en el voto, como para centrar el voto. Aquel que se pone muy radical de un lado o de otro lado pierde. Esa es la tendencia en el país. Tenemos 4 candidatos. Keiko, Kuczynski, Alan García, a una encuesta incluido a Nadine Heredia, y por ahí tenemos quizás Alejandro Toledo, no sé. Y unos 5 más que van a aparecer por ahí. Así es, pero con muchas menos posibilidades, ¿no es cierto? Pero que quitan votos a otros. Así es. Muy bien. ¿Qué horizonte ve usted con estas candidaturas? Que va a ser la repetición. ¿Nada va a cambiar en el país? No hay partidos políticos. ¿No hay ninguna posibilidad de pensar en una mejora? De este tipo de funcionamiento, esto no es un problema de buena voluntad. Los que tendrían mayor posibilidad de control serían una facción fujimorista, porque tiene sus redes que van desde la policía, el ejército, hasta la sociedad. ¿Más que el aprismo? El aprismo ha perdido muchísimo. ¿Mucha influencia? El APRA ya acabó. La etapa histórica ya acabó, igual que Acción Popular, igual que el PPC, son partidos históricos que quedan como rezagos, como resabios. Pero la vigencia de Alan García no le permite al APRA la posibilidad de restituirse y constituirse otra vez frente a elecciones. Ahí son todos los oportunistas del mundo que se le van a pegar. O sea, en este momento el partido más sólido es el fujimorista. No es que sea un partido, pero son redes que tienen múltiples señores feudales. Y entonces... O sea, diríamos que es la agrupación que tiene más poder. La agrupación que podría tener mayores contactos en diferentes lados, ¿sí? Y eso le da una ventaja. Sí, claro. Pero Keiko nunca va a ser presidente en este país. ¿Por qué? Para comenzar, porque yo me voy a oponer tenazmente a ella. ¿Y se va a encargar de hacerle una contracampaña? Absoluta. Porque yo sigo pensando que es lo más repulsivo de la historia del Perú. Porque No, son responsables de toda la mafia. ¿usted no cree que son, en todo caso, otra corriente distinta a la de su padre, queriendo rehabilitarse y queriendo reivindicarse? Pero si es que se fundan en las redes que montaron su padre y Montesinos, van a caer en las redes. ¿No ve usted un enfrentamiento entre Alberto Fujimori y Keiko Fujimori? Enfrentamiento no. Diferencias sí. ¿Estilos diferentes? Estilos diferentes. ¿Pero son la misma cosa para usted? Así es. Si es que Keiko, presidente, quiere manejar el país y se agarra de las redes de su padre y de Montesinos, ya sabe que vamos a repetir la misma historia. Y si yo tuviera que preguntarle no lo que usted quiere, Sí. sino lo que usted cree de quién será el próximo presidente del Perú, Sinceramente no le podría decir. ¿no? No. Porque dadas las condiciones actuales uno podría imaginar que Kuczynski debería ser el representante neto de un desarrollo capitalista, globalizado, como el que tenemos acá. ¿Quién mejor que él sería el representante? Pero no, pues. ¿Y Alan García?
Sí, también podría serlo. Sí, entre ellos dos yo creo que se puede ver. ¿Y una candidatura de Nadine Heredia la ve viable? No hablo de las normas electorales, sino del apoyo popular. Podría ser. Pero usted se da cuenta qué fraccionado es el electorado, qué fraccionado sería en los resultados electorales. Además, muy fraccionado del centro a la derecha. Pero por supuesto. ¿Y usted le ve opción a la izquierda? ¿Izquierda? ¿Existe? ¿Existe? Es ¿Qué izquierda? Salomón Lerner y Marisa Glave y Susana Villarán y... ¿No? ¿No existen? No. ¿Qué cosas son entonces esas agrupaciones? Pero, Tierra y Dignidad, Tierra y Libertad, Ciudadanos por el Cambio. ¿Qué cosas son? Son pequeñas agrupaciones que no tienen futuro. Ninguno. ¿Nunca serán gobierno? No creo. Muchos de ellos son mis amigos. Yo les deseo los mejores éxitos, pero no veo el Frente triunfo, Amplio, no tiene nada de frente. ¿El triunfo de Susana Villarán fue una casualidad? Casi. ¿Un exabrupto por ahí político? Claro, no, es decir, el vacío que dejaron una serie de candidatos le permitió a ella intervenir. Pero usted se ha dado cuenta que Susana Villarán también ha hecho una administración despolitizada y ahí tiene usted los resultados, ¿no? Complicado, ¿no? Bueno, cuando usted tiene un colapso de la institucionalidad política, como lo que hemos tenido en los años 80 y 90, eso deja un vacío muy fuerte. Y cuando usted se encuentra en una época histórica en la que hay una crisis de la democracia en todas partes del mundo, y hay una crisis de las instituciones democráticas en todas partes del mundo, mire lo que ha pasado en Estados Unidos, para no ir tan lejos, cuando hay un desprestigio de los políticos en todas partes del mundo, es porque hay una cantidad de condiciones que llevan a pensar en que estamos entrando en otra etapa histórica. Y eso no es únicamente peruano, solo que es la advertencia, la revolución tecnológica. ¿Y nuestros políticos no se dan cuenta? Nuestros políticos tienen una formación tan pobre, para no decir de otra manera. Bueno, que tiene que ver con nuestras universidades, porque de ahí salen nuestros profesionales. Muy bien, doctor Julio Kotler, muchísimas gracias por su presencia esta noche aquí en nuestro programa. Espero que no haya dado una imagen muy negativa del país. Espero que haya sido más bien realista y que frente a ese realismo haya pues algunos políticos que digan hay que ponerse de acuerdo para que el barco no... ¿Estamos tocando fondo? Tocando fondo no, pero de repente se avista un horizonte muy... negativo. Muy negativo, muy turbio, muy peligroso. Entonces todavía estamos a tiempo como para que alguna gente comience a decir, oye, para la mano y vamos a hacer las cosas con tranquilidad y dejémonos de insultar y dejémonos de decir palabras groseras y para comenzar cambiar el idioma, por Dios. Sería un gran avance, ¿no? Pero por supuesto, comenzar por ahí, eso de que fulano tal es una basura. ¿Cómo es posible que un jefe de Estado... ¿Hizo mal el presidente al hacer eso? Pero por supuesto. Quizás quiso emular el gesto de Alan García cuando habló de las ratas. Que también lo hizo mal, ¿no? ¿Por qué trata de esa manera tan despectiva a la gente? ¿No es que de repente fue indignación real? Pero por supuesto, pero para eso usted tiene que controlarse, pues. Para eso usted es jefe de Estado. Eso... ¿No está usted en un bar de la esquina tomando una cerveza con sus amigos y hablando como usted le da la gana? Al fin y al cabo, las figuras políticas son íconos pedagógicos. Porque si es que el jefe de Estado habla de esa manera, la manera en que se pueden expresar todos los otros va a seguir la misma pauta. Eso es lo lamentable, doctor Kotler. Muchísimas gracias por su presencia. Muy amable. Amigos, ha sido el destacado sociólogo Julio Kotler conversando con nosotros, así, francamente, que un vistazo de lo que es nuestra situación política ahora.
Vamos a una pausa, regresamos.